Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la Tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gran gusto saludar, reconocer y entrevistar al creativo productor, director de cine y televisión, experto en producción y distribución de cine y televisión, así como en localización, fundador de Vox Studios, especializados en doblaje de series de televisión y largometrajes desde Los Ángeles, California, Andrei Cinca. Qué grato tenerte, Andrei Cinca, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, igualmente, es un placer no solamente estar contigo, pero saber de que nos pueden escuchar hasta el más allá. Eso es. Bueno, Andrei, tienes un historial bonito demostrando en la industria de la televisión y el cine, ¿no? Plasmado, demostrado en experiencia, en sabiduría, tanto en puestos creativos como de gestión, programación en Europa, América Latina, Estados Unidos. Eres siempre emprendedor, cuentas con una licenciatura en cine, TV y fotografía, estudios en Rumania y en Los Ángeles, hablas inglés, francés, español y rumano. Precisamente esta introducción es para saber cómo fueron tus comienzos vocacionales, la familia, tu Rumania natal, qué atesoras de aquellos días y qué has sentido, porque si uno menciona entonces qué es La Libertad, primera película de Vox Studios, largometraje proyectada, y ahí vuelvo a tu tierra, en la sección Días de Rumania, edición del Festival 19 Internacional de Cine de Transilvania, recibiendo premio del público, que digamos es el más importante, el que más vale a la mejor película rumana. Tú como director y guionista, ni más ni menos, así que qué bueno esto del sentir y de volver a tu pago, a tu patria, en este ida y vuelta, Andrei. Bueno, me hiciste una cadena de preguntas, a ver por dónde empiezo. Empiezo por la familia. Soy el producto de el matrimonio de una educadora con un escritor. Así que no podría haber otra cosa que acercarme a la escritura primero que nada. Empecé básicamente con un amor a la literatura. Y empecé escribiendo te diría desde el comienzo de mi high school. Sí. Desde mi colegio empecé a escribir para varios periódicos. Después descubrí el amor a la fotografía. Y una vez que había descubierto el amor a la fotografía, pasé rápido al cine. Así que sabía, un par de años antes de terminar el liceo, sabía de que eso es lo que iba a querer hacer, ser director de fotografía. Pero entrando más profundamente en el mundo del cine, entendí que tenía que unir el amor a la letra con el amor a la fotografía. Así que el paso siguiente fue mi decisión de que lo que voy a hacer va a ser contar historias en imágenes. Mi comienzo como director de fotografía fue muy importante para mí porque me formó el ojo muy bien y entendí un poco más de lo que es todo la estructura de una producción cinematográfica. Después pasé a edición. Pasé por varias posiciones en el equipo de cine para poder entender todo y poder llegar a liderar un equipo de cine, en otras palabras, ser director. Dejé mi país después de haber trabajado como operador de cámara en 8 o 9 largometrajes. Hice un montón de trabajos como productor, director de fotografía para la televisión rumana. En fin, me preparé bastante, digamos, para el viaje al exterior. Dejé mi país en el 82, lo dejé y no volví más.
Y así empezó mi recorrido por el mundo, que la primera parada fue Suecia, donde me quedé como 6 meses. Después llegué a Estados Unidos y terminé en Los Ángeles, donde fui aceptado a la Universidad del Sur de California, USC, para hacer mi máster en producción cinematográfica. Ahí empezó prácticamente mi búsqueda de cómo llegar a ser director, productor y todo lo demás. Intenté entender cuál era la diferencia entre hacer el cine europeo y el cine americano, con la idea de que la verdad debería estar en algún lado en el medio. Antes de graduarme, de recibir mi máster, emprendí un viaje a Latinoamérica donde tenía mi corazón, ahí afincado en la esquina de Lima, Perú, donde tenía un amor que había empezado en Rumanía y donde terminé casándome y sin volver a Estados Unidos hasta después de un par de años de llegar a ser residente peruano. Director. Esa es otra película, ¿eh? Esa es otra película. Esa es para un futuro más, para un futuro no muy lejano. Entonces, mi mujer era actriz, terminó haciendo telenovelas en Argentina, una de las primeras actrices peruanas haciendo telenovelas en Argentina, así que la seguí en Buenos Aires, me quedé un año viviendo en Buenos Aires, intentando de hacer algo en la televisión argentina. No lo logré en el año que me había planteado y volví a Lima, donde prácticamente hice mi debut como director en una serie de televisión que hicimos allí y que estaba dedicada de un punto de vista muy moderno a la primera santa de las Américas, Santa Rosa de Lima. Claro, sí. Y después de esto, como la situación política en Perú me recordaba mucho la de Rumanía que había dejado, había un gobierno de tinte socialista que básicamente me recordaba mucho de la realidad que había dejado atrás en mi país. Sí. Gobierno rico, pueblo pobre, ¿eh? Exactamente. Ahí yo lo resumo, Andrei. Sí, hice mis maletas y me fui, nos mudamos a Miami, y ahí empezó prácticamente mi carrera en Estados Unidos. Me quedé en Miami casi 30 años y puedo decir que fui parte, con mucha honra, fui parte del equipo que lanzó la producción de telenovelas en Estados Unidos. Dirigí más o menos 1.500 horas de telenovelas hasta que dije, bueno, hasta aquí nomás. Después fui parte del equipo que lanzó Travel Channel a Latinoamérica, fui parte del equipo que hizo las primeras series de televisión en español en Estados Unidos. Emprendí muchas labores de pionerato, digamos, y una de las cosas de las cuales de alguna forma el rumano adentro mío tiene orgullo es de que fui el único director rumano de telenovelas del mundo por un largo tiempo, hasta que la producción de telenovelas empezó en Rumanía. Después de lo cual volví al cine. Después de cumplir 50 años dije, ya, televisión se acabó, es suficiente, hice todo lo que quise hacer, hay que dejar algo mucho más sólido atrás y expresarse un poco más, expresar un poco más de lo que uno siente y piensa y de lo que puede dejar para sus hijos y para la humanidad en general. Y entonces decidí volver al mundo del cine. En 2011 hice la primera película basada en una obra de teatro de un escritor argentino, y eso, la película se llamó Rompecabezas para un ciego, digamos en español. El título en inglés fue Puzzle for a Blind Man. Y
Es una obra de teatro que en su original en inglés se llamaba Blind Date, escrita por Mario Diamant. Sí, claro. Sí, la película tuvo bastante éxito, se ganó varios premios en 2-3 festivales de cine independiente de Estados Unidos y fue distribuida en Turquía, en Bulgaria, aquí en Estados Unidos, en España, en Francia, en Portugal, en Polonia. Y después empezó el camino para la segunda película, que se demoró bastante porque esto se combinó también con mi mudanza a Los Ángeles y con el deseo de abrir una empresa aquí que finalizó en la apertura junto con otros socios, 3 socios de la empresa esta de doblaje que se llama Vox Studios. Y que en 5 años creció de una manera impresionante. Sí. Somos una de las más importantes empresas de doblaje de Estados Unidos. Y la película de la que estoy hablando es esta que mencionaste, entonces, ¿qué es la libertad? So, What's Freedom? Y que está basada en una novela de una escritora rumana, y es igualito un punto de vista moderno, pero sobre un hecho real que ocurrió al comienzo de los años 50 en Rumanía, cuando más de 40,000 personas fueron deportadas a una zona tipo Siberia en Rumanía. Y 5 años más tarde, cuando fueron liberados y se les permitió retornar a sus casas, muchos de ellos no quisieron regresar. Y de ahí parte la película mía, desde la pregunta ¿y por qué? ¿Por qué si se les devolvió la libertad? ¿Por qué quisieron quedarse en aquel lugar donde habían construido unas comunidades? Bueno, esa es mi trayectoria de alguna manera. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante lo de la película. Sí, Andrei, yo no quiero dejar de preguntar por esos 6 meses que estuviste en Suecia, en este momento que te están escuchando por la radio en Suecia. ¿Cómo fue tu vivir, tu transitar cotidiano esos 6 meses en Suecia? Lo único que te puedo decir es que ahí perdí mi inocencia. Tenía 28 años, salía de un país comunista donde no sabía lo que era la preocupación por el día de mañana, donde no sabía lo que era el estrés, donde no sabía lo que era no saber cuál va a ser tu existencia al día siguiente. La parada mía en Suecia fue parte de un plan inocente de ganarme un poco de plata para el viaje largo que me esperaba adelante. ¿Por qué? ¿Por qué esa idea? Porque en Rumanía había muchos estudiantes latinoamericanos becados que todos los veranos se iban a Suecia a trabajar y volvían con plata. Entonces, para mí Suecia era un paraíso donde los extranjeros podían ganarse plata. Claro, en trabajos bien físicos, o eran limpieza o limpieza en los hospitales o cosas por el estilo, pero no tenía ningún miedo y estaba dispuesto a trabajar lo que sea necesario para poder juntar plata para el viaje largo. Imagínate que salí de Rumanía con $500 en el bolsillo, que para mí era una fortuna. Y ahí tenía un apoyo. Había una comunidad chilena muy grande en Rumanía que una vez que vinieron después del golpe de Estado del 73 y después de años de darse cuenta la realidad del socialismo, del comunismo, sí. Corrieron por donde pudieron y muchos encontraron un hogar en Suecia. Sí. Entonces, mi compañero de la Universidad de Rumanía, el director, estaba en Suecia y él me estaba pidiendo que vaya para estar con él y para trabajar con él en un proyecto de una película. Y entonces fui con esta esperanza de apoyo y bueno, fue una esperanza básicamente
una desilusión, Sí. Una esperanza seguida por una desilusión, y me fue muy difícil. No hablaba sueco, lo que me di cuenta que era un gran problema. ¿Qué te puedo decir? Pasé por muchas experiencias Difíciles. que me despertaron a la realidad. Y al fin y al cabo me fui de Suecia después de 6 meses. Vivía en un pequeño poblado fuera de Estocolmo, que se llama Åkersberga, y terminé, después de los 6 meses, terminé yéndome con los mismos $500. Bueno, fue un aprendizaje, ¿no? Hay que tomarlo como un aprendizaje. Lo que pasa, Andrei, es que lamentablemente, y yo lo veo ahora cuando me hablo con tantos amigos cubanos que se han exiliado por el mundo y que incluso, bueno, en Cuba se sigue sufriendo, ¿no? La tiranía, el comunismo. Esto yo te lo decía antes, ¿no? Cuando ves a los gobiernos, a los comunistas del Rolex y a la gente que trabaja todo el mes y no puede comprarse un pollo, ¿no? Más allá de los presos políticos y de la falta de libertad, ¿no? Y esto mismo que acontece en Cuba también acontece en Venezuela, desgraciadamente, ¿no? Tenemos una Latinoamérica que sufre, pero bueno, importante la cuestión de la libertad, sin lugar a dudas, y del progreso, y de mucha gente ser humanos que están escuchando y que se identifican con tu testimonio, ¿no? Podemos citar Choose Films and Videos, también Double Four Studios, pero me centro en Vox Studios porque ha tenido un crecimiento, como señalabas, valioso en la industria del entretenimiento, ofreciendo resultados de calidad, profesionales de alto nivel en doblaje, narración, subtitulado, diseño de sonido, corrección de color, localización, composición musical, grabación, podcast. Resalto al equipo, Karina Cruz, Andrei Cinca, con quien estamos conversando, Tunde Skobran, Adrián Potinga, y si lo digo bien, Silviu y Piur, que al español se dice Pure. Sí, ese es, en rumano se dice igual. Genial. Bueno, digamos, por ejemplo, que Sony Pictures Animations graban en Vox Studios voces originales para una gran serie de animación. Vi por allí también Chica Vampiro, bueno, doblajes en portugués, Tyser Aquiles, Dragon Force, Aquiles Priester. Leí por ahí Amanda Peter habla sobre voz Kiko, MNC Animation, Stars, El Hombre de la Rosa, un DVD, Canadá, Estados Unidos, Ella, Bella, Bingo y Henry. Tantas cosas en donde se establece el liderazgo. Te pido una reflexión sobre lo transitado, porque me decías 5 años, pero estamos entrando ya en el 6º, ¿no? Sí, en el mes de marzo vamos a cumplir 6 años. Sí, eso, mira, empezamos chiquitito, empezamos con telenovelas, pero siendo prácticamente la primera empresa que dobló telenovelas en Los Ángeles, que logró doblar telenovelas en Los Ángeles, y empezamos básicamente cuando empezamos. Netflix no doblaba al inglés. Lo único que se doblaba al inglés en Estados Unidos eran películas de animación, series de animación, películas de animación. Empezamos una escuela prácticamente. La base del doblaje en Estados Unidos estaba en Miami, para telenovelas especialmente. Y para lo que se hacía en inglés, lo poco que se hacía en inglés, más que nada en Los Ángeles. Lo que nosotros hicimos, básicamente abriendo Vox, fue una unión entre lo que se hacía en Miami y lo que se hacía en Los Ángeles, y abrimos una escuela de doblaje en inglés. Entrenamos a ingenieros, entrenamos a actores, porque no había, en Los Ángeles, no había tradición y experiencia en doblajes en inglés. Al poco tiempo después, un par de años después, Netflix abrió la idea de doblar las películas, todos los programas extranjeros al inglés, y así empezó
se abrieron las puertas grandes, de alguna forma, al doblaje en inglés generalizado. Pero nosotros además de doblar telenovelas, nos abrimos un montón al mundo, porque esta visión de digamos, de los que no somos gringos, los que venimos de afuera, sí. Tenemos una visión de 360, tenemos una visión de out of the box. So, nosotros llegamos a la conclusión que en esta ciudad de los sueños, Los Ángeles, llega un montón de gente de todos los países con el sueño de lograrlo en Los Ángeles, y terminan, desgraciadamente, viviendo de trabajos que no tienen nada que ver con la actuación o con los sueños con los que llegaron. Entonces decidimos abrir las puertas a todo este talento, traerlo adentro de Vox. Si necesitábamos entrenarlo en el doblaje, pero el talento que venía de Brasil tenía mucha experiencia en doblaje, el talento que venía de Europa tenía mucha experiencia en doblaje. Entonces abrimos las puertas y empezamos a crear equipos en varios idiomas, tanto en el área de la actuación, tanto talento como ingenieros, directores, productores, y terminamos pudiendo hacer una cosa única en Los Ángeles también, y yo creo que podría decir en Estados Unidos. Terminamos haciendo 10 idiomas bajo el techo de Vox. 10 idiomas. Sí, doblaje en 10 idiomas. Estamos doblando, además de inglés y portugués, estamos doblando en italiano, alemán, francés, español castizo, japonés, el español latinoamericano, armenio, podemos hacer mandarín, coreano, podemos hacer varios idiomas, mucho más idiomas con equipos chiquititos, en proyectos que no requieren mucho elenco, pero en proyectos de narrativos, de ficción, tenemos 10 equipos en 10 idiomas. Y tenemos logramos construir durante los años una net de partenariado con estudios de prácticamente de todo el mundo. Así que en este momento podríamos hacer cualquier dialecto o idioma, aunque no en casa, a través de nuestra cadena de estudios en el mundo. Uh-huh. Ahora, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, porque eres pionero absoluto, y además de director, de guionista, de productor, yo noto un tono perfecto de voz. Sí, casi de locutor, Bueno. Pero lo que pasa es de que los 4 fundadores somos gente de producción, actuación, dirección, somos creadores de contenido prácticamente. Entonces, el doblaje para nosotros ha sido solamente el comienzo de un camino largo. Estamos todavía al comienzo, pero empezamos a crear contenido, nos abrimos a crear contenido, y de ahí vienen los podcasts, de ahí vienen el involucramiento de Vox en películas. Tú dijiste producida por Vox, pero la verdad la película es producida por Double Four Studios, y Vox es un participante. Double Four Studios es mi compañía de producción, y en este momento Vox Studio está involucrado en otra producción que hace Double Four Studio, que es un documental dirigido por Tim Descobran. Estamos creando contenido, estamos empezando a crear contenido para YouTube, y abrimos también un estudio de grabación de música, donde podemos grabar y mezclar música hasta en surround sound, porque el estudio es Dolby, entonces tenemos la posibilidad de mezclar música en surround sound. Estamos incursionando en áreas de creación, y no solamente de doblaje. Estamos metiéndonos en la postproducción de audio de películas. Estamos abriéndonos, ¿no?, a lo que al potencial máximo que Los Ángeles nos ofrece.
No, ¿y cuánto te ha servido recorriendo la hoja de vida también, incluso ya cuando hablábamos de Rumania, el haber estado en distintos roles, en distintos lugares, ¿no? Todo eso te dio un nutrirte y un conocer muy bien todo el campo, ¿no? Por eso yo hacía la broma con lo de la voz, pero es que es la verdad, uno para estar detrás del control, del doblaje y demás, tiene que saber de un montón de cuestiones, ¿no? Además de estar en los guiones o estar en la dirección o estar en... Casi que hasta mezclar la dirección con una asistencia de producción también, o sea, estar en distintos lugares, tener un conocimiento profundo para que la cosa camine bien, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así es. Así es. Uh-huh. Así es. Ahora, esto de la sensibilidad, de ser carismático y de estar siempre listo a los desafíos, ¿no? Proyectándote creativamente al mundo desde Los Ángeles a París, de Alemania a Rusia, Francia, Italia, toda Latinoamérica, en estos días que claro, hay que respetar los protocolos, pero sin olvidar el afecto al ser humano, a la libertad que tanto hemos nombrado. ¿Qué anhelas y sobre qué estás trabajando ya en vistas a la proyección de este 2021? En el campo de Vox estamos trabajando en expandir nuestro el uso, digamos, los servicios de postproducción de audio en la industria del cine y de la televisión. Nos perdimos. Sí, ya estábamos, a ver, me estabas contando entonces de la proyección para el 2021 con Vox Studios. Sí. Estamos abriéndonos más que nada en el área de postproducción de audio para la industria de cine y televisión de Estados Unidos, sin dejar la atención al resto del mundo, especialmente ahora vemos que hay un crecimiento extraordinario en el doblaje de la animación es muy popular, y estamos presentes en todo esa corriente, pero el acento está en poder ofrecer servicios de postproducción de audio, que significa edición, creación de la banda de sonido, sound design, efectos, mezcla, toda la parte creativa de lo que es la creación de las bandas de audios para películas y series y películas de televisión. Nos estamos abriendo mucho hacia los servicios de streaming. Somos ya proveedores de Hulu. Trabajamos, como viste, con Sony Animation y con Netflix Animation para hacer las voces originales de series de ellos. Estamos en toda esta locura del COVID. Somos un estudio aprobado por la Unión de Actores, por SAG-AFTRA, del punto de vista del COVID, de las reglas de protocolo, sí. Salud, de la regla de salud impuestas por el COVID, así que somos de los pocos estudios aprobados, de estudios de audio aprobados, y un poco más en la creación de contenido. Como te había dicho, Vox está involucrado en la producción de un documental que estamos filmando, que Double Four Studio está filmando en África, y que esperamos tener la posibilidad de terminarlo este año. Digo, tener la posibilidad por lo del COVID. Y con planes de empezar de producir contenido para YouTube. Uh-huh. Bueno, muchas cosas interesantes y prometedoras, sin lugar a dudas. Hemos hablado hoy de logros, de superar obstáculos, el tema de la mente positiva, la motivación, el liderazgo alcanzado. Realmente, estimado y talentoso Andrei Cinca, un honor para Leandro Gasco, y te he convocado para reconocerte, y me gustaría coronar con tu saludo o mensaje especial para esos colegas que sueñan con completar un guión de una película, poner su voz, dirigir, mostrar su arte y que trascienda, pero también para quienes ahora mismo te descubren en el 91.6 MHz de la FM desde nuestra tertulia de Estocolmo en Radio Buchirka, desde Estocolmo al mundo. Hay
de nuevo, un paquete de mensajes. Esa es la idea, ¿eh? Para los que quieren escribir, el guión es probablemente el género más difícil, digo yo, porque la estructura es tan estricta, impone condiciones tan estrictas, que escribir un guión requiere mucho estudio, requiere mucha paciencia y mucho estudio, más allá de la experiencia de vida de que uno tiene, de que uno tenga, necesita mucho estudio de cómo hacerlo, porque cada detalle es importante y hay un arte de hacer el diálogo, hay un arte de crear la estructura, hay un arte de poder llevar la historia adelante a través de cada una de las escenas. Primero que nada, les digo estudio, no necesariamente estudio universitario, estudio en clases, pero hay un montón de libros, hay un montón de seminarios, hay un montón más aún ahora con todo transformado en online, en virtual, hay un montón de posibilidades de aprender. Hay un montón de softwares que pueden ayudar a crear para ayudar a crear un guión, pero que son más aún muy útiles para la primera experiencia, para el primer guión. Y como siempre, buscar mentores puede ayudar mucho. El resto, cómo empezar en general, no hay reglas, no creo que hay reglas, creo que cada uno es una experiencia individual, tiene que pasar por una experiencia individual, pero lo único que puedo decir de todo lo que he visto y experimentado en mi vida es de que hay una sola cosa que trabaja para todos: pasión, amor por lo que estás haciendo y persistencia. Estuve leyendo el otro día de que uno de los proyectos más exitosos de Netflix, que es The Queen's Gambit, una serie que fue vista por 65 millones de espectadores, llamamos espectadores porque ya no son televidentes, son espectadores. Tomó 30 años de rechazos y 9 versiones del guión, hasta que finalmente Netflix dijo, lo hacemos. Y la respuesta que estaba recibiendo el productor todo el tiempo era, ¿a quién le importaría ver una serie sobre ajedrez? Y así que eso es lo que persistencia, pasión por lo que uno está haciendo, fe en lo que estás haciendo. Y esta es la clave del éxito. Claro, a algunos nos puede ser muy fácil desde el comienzo, pero estas son las excepciones. Sí, señor. Sí, señor. El éxito requiere una curiosidad permanente de entender lo que es nuevo, una persistencia y pasión por lo que uno hace. Pasión por lo que uno está haciendo. Tomamos esas premisas fundamentales y bueno, un abrazo grande, lo mejor, y un gusto grande que nuestra audiencia desde Estocolmo del mundo haya escuchado esta voz característica de Andrei Sinca, gran director y guionista, y además fundador de Vox Studios, que al español digamos que es B-O-X y después Studios, Studios, pero igual poniendo Andrei Sinca, que es con Z y K, obviamente pueden adentrarse en muchas más cuestiones, y para mí ha sido un grato momento de reconocimiento, Andrei. Te agradezco un montón y les agradezco a todos los que tuvieron la paciencia de escucharnos. No, se han enriquecido, digamos, Un abrazo enorme, amigo. A ti también, gracias. Y un feliz año. Que así sea, lo mejor para todos. Gracias.